ver el tema de vapores. En realidad todo lo que estamos haciendo nosotros es un resumen de los principios de la termodinámica aplicados a la escuela industrial. Si ustedes ven esto en un libro universitario, van a ver que es mucho más amplio. Pero las ideas fundamentales para poder manejarlos están acá. Vamos a imaginar, en primer lugar, un tema que es el siguiente. Si nosotros tenemos un recipiente con un cubito de hielo dentro, acá dice hielo, la temperatura, digamos, está en menos 10 grados centígrados. Estamos actuando con la presión atmosférica, es un cubito de hielo dentro de un vaso. Al poco tiempo, el mismo calor del ambiente va empezando a formar agua y hielo. O sea, el agua será el deshielo del mismo cubito de hielo original. Acá la temperatura ha llegado a 0 grados centígrados. Y se va a mantener en 0 grados centígrados mientras tengamos dos fases. Mientras tengamos agua e hielo sobrenadante. Recién va a aumentar. O sea que acá tenemos temperatura constante, 0 grados centígrados, y presión constante, presión atmosférica. Recién va a aumentar la temperatura cuando tengamos totalmente agua. Entonces sí va a poder volver a aumentar hasta llegar a la temperatura ambiente. En consecuencia, con esto queremos mostrar la ley de las fases, que dice que mientras que tengamos presente dos fases, la temperatura permanece constante. Y esa temperatura depende del fluido. Para el caso del agua, el agua se congela a 0 grados centígrados, se puede llegar a temperaturas más bajas, pero a 0 grados centígrados ya tenemos hielo. Pero si tuviéramos agua más sal, la temperatura sería menor. Por ese motivo los mares no se hielan a una temperatura de 0 grados. Y con masas tan grandes tampoco. Bueno, muy bien, vamos a comenzar a observar un recipiente cerrado donde tenemos agua, que es el líquido que se usa más en máquinas térmicas por ser barato, abundante y tener una campana ancha como vamos a ver ahora, y lo empezamos a calentar. Lo primero que vamos a observar cuando ustedes hagan este experimento es que se forman una serie de burbujitas pegadas a la pared del recipiente. El líquido está quieto, salvo el movimiento muy suave o el movimiento browniano y ese tipo de cosas, el líquido no se mueve. Algunas partículas toman suficiente energía y se escapan de la masa líquida, pero muchas otras vuelven, o sea que hay casi un equilibrio. La temperatura permanece constante. Luego llega un momento donde, tanto entregar calor, empieza una vaporización. Acá tenemos una evaporación. La evaporación es lo que ocurre, por ejemplo, cuando hay un charco de agua de lluvia. Ustedes ven que el charco de agua de lluvia al día siguiente está seco y sin embargo el agua no se movió. El agua quedó quieta, está estancada, pero el mismo atmósfera lo va evaporando. En cambio, la vaporización es igual que la evaporación, pero con la diferencia de que el líquido se mueve intensamente. Estamos en presencia de un agua que hierve. Entonces hay muchas partículas que salen, que adquieren suficiente energía como para escaparse de la masa líquida, y algunas regresan. En cambio acá, prácticamente todas las que subían, escapaban, volvían. Acá la mayoría escapa y muy poquitas vuelven. Sigo entregando calor, la temperatura constante, por supuesto, la presión también. Luego sigo entregando calor y recién el termómetro va a aumentar la temperatura cuando todo el agua se haya vaporizado. Mientras yo tenga dos fases, tenga vapor y agua, la temperatura es constante. Tenga vapor y agua, la temperatura es constante. Y si la presión es atmosférica, es 100 grados centígrados. Si la presión es mayor que la atmosférica, por ejemplo, estoy haciéndolo a 2 o 3 kilos por centímetro cuadrado, voy a ver que el agua hierve a temperatura de 110, 120, 130 grados.
Hay unas tablas al respecto que yo les voy a adjuntar en el Classroom, donde muestran todos esos factores, temperatura, presión. Y si la presión fuese menor que la atmosférica, fuera por ejemplo medio kilo, fuera por ejemplo 0,04 atmósferas, a 0,04 atmósferas, que es una presión muy muy bajita, casi vacío, el agua hierve a 40 grados. Y va a tener agua hirviendo, tal como la tengo cuando todas las mañanas preparamos el desayuno, pero a 40 grados centígrados. O sea que hay una mezcla, hay una combinación de presión y temperatura. Para cada temperatura existe una presión en la cual hierve el agua. Y esa presión se llama presión de vapor. Ustedes ya el tema de presión de vapor lo vieron en cavitación. En cavitación de la bomba ocurría que se formaba intensamente burbujas de vapor con agua fría, porque la presión era bastante menor que la atmosférica y era lo suficiente como para que se rompiera el equilibrio y comenzara la vaporización. Ahora bien, vamos a hacer un experimento. Por primera y única vez vamos a tomar temperatura, volumen total. Por primera y única vez. Yo tomo un recipiente como esto lleno de líquido y veo que entrego calor, aumenta la temperatura. Vamos a imaginar que estamos a la presión atmosférica, y la temperatura, hasta que llegue a 100 grados centígrados, va a subir la temperatura y va a aumentar el volumen muy poquito, se va a dilatar. Luego, una vez que ha llegado a 100 grados centígrados, comienza un proceso de formación de vapor, pero a presión constante y temperatura constante. Esta parte lo llamamos calor sensible. ¿Por qué? Porque al un incremento de calor le corresponde un incremento de temperatura. Entonces un calor sensible. En cambio lo que ocurre acá, que hay cambio de fase, a un incremento de calor no corresponde un incremento de temperatura. La temperatura es constante. Y estamos en presencia de un calor latente. No se pierde. Está dentro de la masa del líquido. Lo voy a usar después. Hasta que todo se ha transformado en vapor. Como se formó todo vapor, acá tenemos todo líquido, acá tenemos todo vapor. Como se formó todo vapor, a la misma presión atmosférica va a comenzar nuevamente a aumentar la temperatura. Bueno, en el diagrama TV no me es útil, entonces pienso en pasar esto a un diagrama presión, volumen específico, a ver qué ocurre. Y lo que ocurre es una cosa igual que eso. O sea, vengo con una evolución a temperatura constante, tengo calor sensible, luego tengo calor latente, porque estoy transformando la fase, y luego continúa con la isoterma a temperatura constante dentro de la parte de vapor. El calor latente no es pequeño, es 540 kilocalorías por kilogramo a presión atmosférica, o sea, es que me lleva bastante calor transformarlo todo líquido a todo vapor. Por eso muchas calderas trabajan a alta presión. Uno se pregunta por qué. Porque ahora economizan combustible. Cuanto más alta es la presión en la que puede trabajar la caldera, menos calor latente tengo y menos combustible me cuesta poder llegar a tener vapor. Pero la caldera es más cara, los explosores de los caños más caros, la caldera tiene una tecnología superior, pero económicamente a lo largo del tiempo funciona. En Bahía Blanca, por ejemplo, tenemos temperaturas de 200 y pico de grados, 230, 240 grados, y con caños que tienen tranquilamente 7 centímetros de espesor. Son calderas rusas, únicas acá en Argentina, no hay otras.
nadie ha hecho calderas de esa magnitud, no resulta conveniente. Ahora, muy bien, yo tengo presión, volumen específico. Toda esta parte es agua líquida. Toda esta línea, que es aquella en la que yo he unido los distintos, acá lo muestro, a distintas presiones, hago el mismo experimento de distintas presiones, y luego uno todos los puntos en los que comienza el calor latente y todos los puntos en los que termina, y se me forma una campana. Acá tengo la presión-volumen. Esta campana es deforme y las presiones van creciendo para arriba. Ahora, yo acá tengo todo agua líquida, a alta temperatura, pero agua líquida. En la parte que está debajo de la campana tengo agua y vapor. En realidad se llama vapor saturado húmedo, porque tiene componente de agua. Esa componente de agua yo tengo que expulsarla por medio de trampas en las instalaciones, y este vapor se usa cuando uno quiere calentar un producto. Cuando uno quiere calentar un proceso de alimentación, por ejemplo, usa vapor que es vapor y agua, que calienta a temperatura constante e impide que la sustancia se deteriore. Muy bien. No solamente el agua, todos los líquidos tienen su curva. Ustedes pueden ir a los libros y van a ver que para cada fluido hay un diagrama de estos de vapor. Si yo tomara, por ejemplo, el oxígeno, ustedes dirían que el oxígeno es un gas. Ciertamente, a presión atmosférica es un gas. Pero a menos 196 grados tiene la campana. Y yo puedo obtener oxígeno líquido si lograra bajar la temperatura debajo de los 196 grados. Y voy a obtener oxígeno líquido, de hecho se obtiene por compresiones en varias etapas. Muy bien. Ahora yo tengo acá dibujado el diagrama presión, volumen específico. Tengo la campana formada por la línea de líquido. Acá todo es líquido. Acá tengo líquido. Acá todo este punto está líquido, pero está a la presión de vapor. Está líquido, pero está a punto de empezar a formarse vapor. En la rama derecha tengo la línea de vapor. O sea que acá voy a tener todo vapor sin presencia de agua, pero recién terminó de tener agua. Esta campana en el diagrama PV está muy deformada, muy tirada hacia la izquierda, y no me resulta útil. Por ese motivo no se usa, pero sí desde el punto de vista didáctico. Y luego sigo con curvas de temperatura constante, que son las isotermas, tal como está representado en este caso, creciente para arriba, o sea que T sub 2 es mayor que T sub 1, T sub 3 es mayor que T sub 2 y mayor que T sub 1, hasta que llego a una temperatura crítica. ¿Qué ocurre en la temperatura crítica? En la temperatura crítica es aquella temperatura en la cual no hay calor latente. Paso de líquido a vapor en un instante. Eso es lo que ocurre en las calderas de Bahía Blanca. Elimino el calor latente, ahorro combustible, pero en el momento que pasa de líquido a vapor se produce como una explosión, un ruido, una vibración importante. Entonces la caldera tiene que estar preparada mecánicamente para poder soportar semejantes vibraciones. Es económica desde el punto de vista del combustible, pero es cara de construir. Ahora bien, yo tengo acá el líquido, acá tengo el líquido más vapor, acá tengo vapor saturado, acá tengo líquido, acá tengo vapor saturado húmedo y acá tengo vapor saturado seco. Es decir, que ya no tiene más líquido. Muy bien, si yo me ubico en un punto como este, cualquiera de ellos, tengo
un vapor a una temperatura superior a la que le hubiera correspondido por su presión. Imagínense que yo estuviera sobre esta línea y me ubicara en un punto como este. Su presión sería esta. Sin embargo, su temperatura es mucho más alta que la que le hubiera correspondido por su presión. Es decir, que estoy en presencia de un vapor sobrecalentado, cuya temperatura es mayor que la que le hubiera correspondido por su presión para hacer el grupo presión de vapor, temperatura de saturación. Esto es muy útil en la industria, muy útil, se aplica muchísimo en todo lo que son turbinas. Pero fíjense que el diagrama PV lo muestra como un pequeño recorte, o sea que no me resulta muy práctico trabajar sobre un diagrama donde esto está tan chiquitito. De hecho, hay tablas de vapor que, si uno no quiere manejar diagramas, existen tablas de vapor que muestran todo en forma de tabla, pero es bueno visualizarlo en forma de gráfico para después poder manejar las tablas sin tener con propiedad y sabiendo lo que hacemos. Entonces, ¿qué ocurrió? A alguien se le ocurrió emplearlo en el diagrama TS. Y en el diagrama TS sale una perfecta campana de Gauss, simétrica, lo cual da una buena zona de vapor sobrecalentado. Ahora ustedes se preguntarán, yo tengo acá, esto no es un gas ideal, es un gas real, es un fluido real, no es un gas, no es un líquido, es un vapor. Y en toda esta zona tengo presión y temperatura constante. Y si yo tengo dos parámetros constantes, si yo quisiera, si fuera un gas ideal, ¿se acuerdan que P por V sobre T es constante? Si la presión y la temperatura son constantes, evidentemente acá hay algo que no me permite definir los puntos internos de la campana. Para poder definir los puntos internos de la campana, yo tengo que crear un parámetro artificial que llamamos título. Título, y lo designamos con la letra X. Título. El título es el volumen de vapor sobre el volumen de la mezcla. En esta línea tengo todo líquido. Entonces el volumen de vapor es 0 y el volumen de la mezcla es el volumen del líquido. Entonces el título es 0. En esta otra línea tengo todo vapor. El volumen de la mezcla es el volumen del vapor. El volumen del líquido es 0. En consecuencia estoy en presencia de un título 1. Para obtener los títulos intermedios, trazo distintas horizontales y las divido en una cantidad exacta de partes, 5, 10, 100, las que uno quiera. Bueno, nosotros hemos dividido en 5 y unimos todas las primeras, todas las segundas, todas las terceras, todas las cuartas, y al unir todas las primeras tengo un título que tiene un 20% de agua, un 20% de vapor y un 80% de agua. Título 0,2. Cuando tengo el título 0,4, tengo 40% de vapor y 60% de agua. En las turbinas, a mí me conviene trabajar con un vapor seco o ligeramente húmedo, pero con un título mayor, X mayor a 0,86, porque el líquido se comporta con una densidad mucho mayor y actúa como verdaderas piedras que golpean contra el ala de la turbina y terminan desgastándola y erosionándola rápidamente. Entonces tengo que trabajar o bien dentro de la zona de vapor recalentado donde no tengo agua y no tengo riesgo de piedras, o un título ligeramente parecido a 1. Bueno, en el diagrama TS, este diagrama es simétrico. La misma idea, acá tengo líquido a vapor, acá tengo vapor sobrecalentado. Y acá tengo la temperatura crítica. Y por encima, ¿qué tengo? Por encima tengo gas-agua. El agua se comporta como un gas también.
cuando la temperatura es mayor que la crítica. ¿Y qué diferencia hay entre el gas agua y el vapor saturado seco o recalentado? Ninguna. La única diferencia está en que para poder comprimir, para poder llegar al líquido, a partir del gas agua, tengo que enfriar por debajo de la temperatura crítica. Y entonces sí, por simple compresión, podré llegar al agua. En cambio, el vapor saturado, yo por simple compresión, lo devuelvo al estado de líquido. Pero esencialmente es lo mismo. No imaginen ustedes que el vapor es blanco. El vapor es incoloro. Es blanco cuando la presión es la atmosférica, como cuando ustedes ponen la pava de la mañana para hacer el desayuno, ven que sale el vapor blanquecino. O en alguna fábrica que hay una pequeña pérdida, entonces uno ve el vapor blanquecino. Pero el vapor en estos estados es totalmente transparente. Y si uno pasa por una pérdida de vapor o por un lugar donde hay vapor expulsándose a la atmósfera, lo que va a hacer es que lo va a cortar prácticamente. Le va a producir una quemadura tan intensa porque está a temperaturas de 140, 150, 180 grados y no lo ve. Entonces el vapor es transparente a alta temperatura. Solamente es visible cuando la presión es atmosférica y visible hasta un tramo próximo a la salida de la pava, después ya también se transforma en transparente. Ahora, cada vez que nosotros empleemos este tipo de diagrama, pensamos en una central térmica. Es inevitable. Y las centrales térmicas trabajan con turbinas de vapor. Turbinas donde ingresa el vapor, cede toda su energía, o gran parte de su energía, y produce energía eléctrica, produce energía mecánica y consecuentemente energía eléctrica. Entonces, estas empresas que producen centrales térmicas que producen energía eléctrica, o todas aquellas que trabajan en esas zonas, les es más práctico, en lugar de emplear el diagrama TS, emplear un diagrama un poquito más elaborado, el entalpía-entropía, donde ninguna de las dos se puede medir. La entalpía, habíamos dicho, es una función de estado, se puede calcular, no se puede medir y no se puede conocer su valor absoluto, sino su variación. La entropía es una función de estado, no se puede medir, no hay aparato que la mida y se puede calcular su variación. Entonces trabajar con la entalpía-entropía. El diagrama tiene una campana igual que las demás, pero deformada, con eje inclinado. La particularidad que tiene es que la entropía es la ordenada. Acá el título se forma igual, pero las líneas de temperatura constante y presión constante no son horizontales como acá o como en aquel, sino que son abiertas en forma de abanico. Comienzan horizontales y terminan inclinadas y la temperatura hace como una parábola. Y si yo continuara la parábola, la de temperatura sale tangente a estas parábolas. ¿Y qué gano con eso? Gano que al tenerla ordenada como entalpía, si cuando veamos, si tenemos suerte, el tema de la turbina de vapor, van a ver que la velocidad, que es muy importante, la velocidad de la salida de la tobera con la que entra al álave, es, por una fórmula que ustedes pueden ver en los apuntes, no es nada complicada, es 91,53 raíz de I2 menos I1, donde I2 e I1 son las entalpías. Entonces a mí me interesaría mucho conocer rápidamente la variación de entalpía. En este diagrama, la verdad que no lo veo, no lo encuentro, no me es fácil poder calcularla. Podría hacerlo desde una tabla de vapor, pero acá es muy sencillo. Yo sé el estado donde sale de la caldera, sé el estado donde sale de la turbina,
conozco esta distancia, esto es I2, esto es I1, o al revés, I2 menos I1, y yo puedo directamente con una reglita adecuadamente, con una escala conveniente, midiendo la distancia con esa regla, puedo calcular la velocidad a la salida de la turbina, a la entrada del ala de la turbina, con lo cual estoy prácticamente definiendo la potencia de la misma. Bien, del tema de vapor vamos a dejar por ahora con estas ideas y vamos a comenzar ahora a analizar el tema de las máquinas de combustión interna y externa, que serían las máquinas térmicas. Yo primero voy a comenzar mostrándoles los ciclos de los motores del ciclo Otto, del ciclo diésel, el ciclo semidiésel, Sabaté, que nos va a permitir no solamente ver la máquina térmica de combustión interna, porque la combustión ocurre dentro del cilindro, sino que también practicar la parte termodinámica por poder calcular cada uno de los puntos del ciclo, el rendimiento y ver cómo es el ciclo real. Y luego, inmediatamente, vamos a comenzar a ver las máquinas de combustión externa, donde la generación del fluido ocurre en otra parte, que es en la caldera. Estas serán, vamos a analizar el tratamiento del agua, vamos a analizar la caldera y luego la turbina. Y para finalmente terminar viendo la turbina de vapor, la turbina de gas o la turbina con combustible, que es la turbina de aviación, que sería una máquina también de combustión interna, lo mismo que el motor de 4 tiempos. Bueno, esto ha sido la parte de vapores.